Muy buenos días, el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes esta mañana. Sean bienvenidos al estudio de la palabra del Señor este domingo. Y vamos a continuar, hermanos, hermanas, amigos, con el estudio de la carta de Pablo a la iglesia en Roma, a los romanos. El texto que vamos a estar utilizando esta mañana, Romanos capítulo 6, y el verso clave, Romanos 6, verso 1, que dice así. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Cuando yo les digo un verso clave es que ustedes traten de memorizarlo para tenerlo ahí. Romanos 6.1 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dios nos ha librado de la condenación del pecado, según dice la palabra del Señor, luego de haber sido justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora Pablo les habla del pecado e inicia con una pregunta que es el verso que yo les acabo de leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué Pablo les dice esto? Recordemos que en la clase pasada estudiamos que la ley sacó a luz el pecado, pero que la gracia sobreabundó sobre el pecado. Entonces, Pablo les estaba diciendo, no malentiendan lo que yo les estoy diciendo. No es que tenemos que pecar para que abunde la gracia. En ninguna manera. Es más, él lo responde en el verso número 2 de este mismo capítulo. Él responde con otra pregunta a esta primera que él hizo. Dice así, Romanos 6:2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, en la primera pregunta dice, bueno, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo estaba llamando la atención para que no se confundieran acerca de esto, porque entonces iban a decir, bueno, entonces entre más pecamos, más abunda la gracia. Más pecado, más abunda la gracia. Pero no era lo que Pablo estaba enseñando ni lo que enseñó, sino que cuando la ley sacó a luz el pecado, la gracia de Dios sobreabundó. O sea que la gracia de Dios está sobre todo el pecado, hermanos. Eso es lo que él quería decirles. Por eso les aclara y les dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si yo ya he sido perdonado, ya he sido justificado, ya he muerto al pecado, ¿cómo voy a vivir aún en el pecado? Vamos a ver entonces un poco qué significa ser muertos al pecado. Es una aseveración, hermanos, hermanas, amigos, que no se puede tomar a la ligera. O sea, no es tan fácil decir, sí, yo soy muerto al pecado y el pecado ya no se enseñorea más de mí. O sea, no es tan fácil, ¿verdad? En principio, todo creyente ha sido crucificado juntamente con Cristo y ha sido puesto en una estrecha relación con Él, tanto en su muerte como en su resurrección. Entonces, recordemos lo que dice Romanos capítulo 6 y el verso número 4 para que veamos esto. O sea que cuando nosotros fuimos justificados, fuimos puestos en una estrecha relación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, dice la palabra del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿verdad? Recordemos que el bautismo es un simbolismo, hermanos, que significa una muerte y una resurrección. Bajamos a muerte, resucitamos. Entonces, por eso la palabra del Señor dice, hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, y aquí quiero aclarar, hermanos, o sea, no es que el bautismo nos sirva para perdón de pecados, ni nada por el estilo. Simplemente es un paso de fe, es una evidencia que yo doy como cristiano el bautizarme,
y el simbolismo es que yo muero al entrar a las aguas y cuando salgo resucito a una vida nueva. Pero esa vida yo ya la tengo. ¿Por qué? Porque yo no puedo bautizarme sin antes no tener a Cristo en mi corazón, sin antes haberlo recibido, aunque muchos pueden hacerlo, pero eso no está correcto, no está bien. ¿Da? Por eso la palabra dice que nosotros, los que ya fuimos justificados, hemos sido salvos, tenemos entrada a la gracia, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de ¿qué? De que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también usted y yo, vean qué linda la palabra del Señor, andemos en vida nueva. Entonces, o sea, aquí nos cae una vez más la segunda pregunta que Pablo les hace a ellos. O sea, si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, eso no es posible, eso no es lógico, no es racional, que si yo ya morí al pecado, si yo tengo vida en Cristo, siga viviendo en el pecado. O sea, no es normal, ¿verdad? Eso no es lógico, no tiene sentido alguno. Por eso la palabra del Señor dice que para que también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. En vida nueva. O sea, una vez que nosotros aceptamos al Señor y damos ese paso de obediencia en el bautismo, y entonces dice que a nosotros lo que nos queda después de aceptar a Cristo es andar en vida nueva. Ya no en la concupiscencia del pecado, ya no en las cadenas en que estábamos atados. Ahora andamos en vida nueva, dice la palabra del Señor. Gloria sea a su palabra. Ok, ahora el apóstol nos insiste que esto es lo que debemos pensar, lo que debemos considerar. Por cierto, hermanos, recuerdan que lo mismo le decía Pablo en su carta a los de Filipo, a los filipenses. Dice la palabra ahí en Filipenses capítulo 4 y el verso número 8. ¿En qué es lo que el cristiano debe de pensar? O sea, ¿en qué debe estar mi mente? ¿En qué debo yo estar centrado? ¿En qué debo estar ocupado? ¿Cuál debe ser mi concentración en mi vida como cristiano? Dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Oigan, hermanos, en esto entonces es lo que debemos de pensar. ¿Y quién encierra todas estas cosas? O sea, ¿quién encierra? ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el honesto completo? ¿Quién es el verdadero justo? ¿Quién es el puro? ¿Quién es el amable? ¿Quién es el de buen nombre? ¿Quién es el que tiene toda la virtud, el digno de alabanza? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nuestra mente como cristianos debe estar pensando en todas estas cualidades de Cristo, hermanos, para que nos ocupemos en eso y para que nosotros también tratemos de imitarle. Qué bella la palabra, ¿verdad? ¿Y no les parece, hermanos, que la obra de Cristo en la cruz no es digna de consideración? ¿No es digna de que nosotros pensemos en eso? Pensemos en ese sacrificio, pensemos en esa virtud, pensemos en ese que es digno de alabanza, pensemos en ese justo que murió por cada uno de nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros ahora, como decía el verso anteriormente, andemos en vida nueva. Gloria sea al Señor. Entonces, sí es digno, sí es de que nosotros pensemos en la obra que Cristo hizo en la cruz y tengamos consideración de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿No deberíamos acaso recordar una y otra vez esta maravilla, este regalo precioso? ¿No deberíamos de aplicar a nuestra vida esta verdad tan linda? Que solamente por la justicia perfecta de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados y ahora somos vistos por Dios inocentes, no culpables del pecado. Gloria sea al Señor. Hermanos, pongamos atención a esto. Ahora usted y yo somos vistos por Dios inocentes. Antes
éramos culpables, culpables de todo el pecado, culpables de estar ajenos al Señor, culpables de estar fuera de la orden de Dios, mas ahora que hemos sido justificados, dice que somos hallados inocentes. Vea qué linda es la palabra, hermano, qué lindo esto, ¿verdad? Que yo soy hallado inocente ante Dios. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo que me justificó y me reconcilió con Dios mismo. Ya no somos culpables de pecado. ¿Por qué? Porque nuestro pecado, y entendamos esto, hermano, yo les estoy profundizando un poco más para que podamos tenerlo claro. Ya no somos culpables de pecado. ¿Por qué? Porque nuestro pecado fue perdonado y fue limpiado por la sangre de Cristo Jesús. ¿Entendemos esto? Entonces, ¿hay pecado en nosotros? Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne. Pero ya no somos culpables de pecado porque nuestro pecado es quitado por la sangre de Cristo Jesús, mis hermanos. Gloria sea al Señor por esta palabra tan bella. O sea que Pablo no está diciendo que ya no van a pecar más. O sea, él no está diciendo eso. Y él les aclara y les afina esto, hermanos, para que ellos no malentiendan las cosas. Él no le está diciendo que ya no van a pecar más. Mentiroso es el que dice, yo ya no peco, ya no hay pecado en mí, yo ya estoy listo, ya no hay nada más. No, hermanos, todos pecamos delante de la presencia de Dios hasta el último día en que pasemos a la presencia del Señor y entonces vayamos a Él. Ahí seremos transformados en un cuerpo glorioso semejante al de Cristo. Pero antes de eso, pecamos. O sea, el Pablo está diciendo, no es que ustedes no van a pecar más, no. Por el sacrificio de Cristo, Él nos justificó y Él perdonó nuestros pecados, pero que ya el pecado no se enseñorea, eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué Pablo dice que ya es que no crean que van a pecar más? No, se van a pecar. Bueno, porque el pecado está en nosotros representados, ¿por qué? Por nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Esta carne que siempre quiere hacer todo lo que va en contra de los designios de Dios. Va en contra de lo bueno que Dios quiere en nuestras vidas. La carne va en contra del crecimiento que Dios quiere para nosotros, que está en la palabra del Señor. Está esa lucha que tenemos y entonces depende a quién nosotros alimentemos más, ese va a salir victorioso. De hecho, en el Hijo de Dios, en el cristiano, nosotros debemos de alimentar más que las cosas del Espíritu, hermanos, porque son las que son de provecho para nosotros. Entonces, el pecado está representado ¿en qué? En la naturaleza carnal que tenemos. No la vamos a dejar, hermanos y hermanas. Miren, por ahí andan algunos diciendo que son apóstoles y que ya ellos están llenos, son santos, que ya no hay pecado en ellos y que, ay hermanos, qué mentira más grande delante del Señor y Dios les va a demandar eso. ¿Por qué? Porque el pecado seguirá siendo representado por nuestra naturaleza carnal hasta el último día en que estemos en esta tierra. No perdamos de vista eso, hermanos y hermanas. Pero el énfasis del apóstol era que el pecado no reine en nosotros. Veamos la diferencia, hermanos. Ve aquí la diferencia. Tenemos pecado en nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Sí tenemos. Pero el énfasis que Pablo hacía a la iglesia en Roma era que ese pecado no reine en nosotros. Una cosa es que yo tenga el pecado por mi naturaleza, más otra cosa es que ese pecado reine en mí. ¿Y qué significa que reine en mí? Que me subyugue, hermanos, que me haga como quiera, que me haga caer una y otra vez. Miren, yo conozco hermanos a veces que decían y caían en un pecado y volvían, no hermano, mire, ya ahora sí, ya no, ya hasta aquí llegué, yo ya hice la promesa a Dios y después volvían otra vez a lo mismo y volvían otra vez, hermano, ahora sí yo vengo con todas las fuerzas, ya no más, mire, la última vez y volvían. ¿Por qué? Porque el pecado estaba reinando en ellos o en nosotros si estamos haciendo algo así. Entonces, el énfasis de Pablo era que ya el pecado que va a estar en ustedes, sí, pero no va a reinar en ustedes. Ya no va a reinar. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos.
ya no va a reinar cuando yo soy llevado por cualquier concupiscencia, cuando soy llevado por cualquier tentación, cuando soy llevado por el pecado una y otra vez. Hermanos, estoy siendo esclavo del pecado, hermanos, de la naturaleza carnal pecadora que está en mí. Y ahí la diferencia. Con Cristo tengo esa naturaleza, pero mis pecados ya han sido perdonados y entonces ya yo soy hallado inocente delante de Dios por el sacrificio de Jesús. Mas si estoy cayendo y una y otra vez, bueno, hermanos, yo tendría que revisar mi condición, ¿verdad? De salvación, cómo estoy con Cristo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ya no practica el pecado. O sea, ya no practica el pecado. El pecado que mora en mí, como decía el título, ¿verdad? O sea, ya no. Ya nosotros no practicamos el pecado. ¿Podemos entender esto? ¿Usted puede entender esto? O sea, no es que no tengo, sí, pero ya no reina en mí. Ya no me hace como Él quiere. Ahora soy yo el que tengo el control. ¿Cómo? Por mí mismo, ¿no? Si yo dejo mi control a mí, a mi persona, a mi naturaleza, miren, hermanos, caeré una y otra vez. El que tiene el control en mi vida es el Espíritu Santo de Dios que mora en mí, y que si yo le doy el espacio y le doy el campo y le doy la oportunidad, Él me va a guiar, Él me va a enseñar, Él me va a redarguir, Él me va a exhortar, Él va, hermano, a estar, mire, siempre conmigo y siempre me va a estar guiando. Siempre. He ahí la diferencia. Vean lo que dice Romanos capítulo 6 y verso 12, hermanitos y hermanas y amigos también. Quiero que ustedes queden claros, queden perfectamente en sus mentes concisa la palabra del Señor y que ustedes puedan entender lo que el Señor nos está diciendo. Por eso vamos a ir con calma durante este estudio. Ya se los dije una vez, ¿verdad? No vamos a correr. Romanos 6, 12. 13 también. Dice la palabra del Señor. Vean lo que dice, hermanos, hablando de lo que yo les acabo de decir. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gloria sea el nombre de Dios, hermanos. No reine. La palabra de Dios es clara. No reine el pecado. ¿En cuál? En este cuerpo mortal. En este cuerpo, ¿verdad? Que tiene una naturaleza carnal, una naturaleza pecadora. No reina en este cuerpo mortal, de modo que usted y yo lo obedezcamos, dice, en sus concupiscencias. Vamos a ver qué es esto. Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué eran las concupiscencias? Yo les había explicado y una vez, se los voy a traer una vez más. Miren, hermanos, las concupiscencias son aquellas cosas que nos muestran y nos incitan y nos tratan de sacarnos de nuestra posición como hijos de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos al pecado. O sea, todas aquellas cosas que el diablo disfrazadamente nos presenta, pone delante de nosotros. ¿Para qué? Para arrastrarnos hacia el pecado. Para arrastrarnos, hermanos, a hacer lo que a Dios no le agrada. Esas son las concupiscencias. Por eso dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malicias, en sus engaños, en sus mentiras. Ni tampoco, dice la palabra del Señor, que presentemos nuestros miembros que ya han sido santificados. Ya no podemos presentarlos como instrumentos de iniquidad, sino dice presentarlos a Dios como vivos entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gloria sea al Señor, hermanos. Vean, o sea, los que estas manos hacían mal, ya no lo van a hacer más mal, sino que ahora lo que van a hacer, va a ser, ¿para qué? Para presentarlo a Dios
como instrumento de justicia. Lo que esta boca hablaba, mal hablada, mal dicho, que salía de todas cosas, sapos, culebras y todo lo que había en esa boca, ya no va a hablar más de esto. ¿Por qué? Porque la palabra dice que de lo que hay en mi corazón, habla mi boca. Y si Cristo cambió mi corazón, me dio un corazón nuevo, me dio una vida nueva, me hizo un hombre nuevo, hizo de usted una mujer nueva, entonces ya lo que yo voy a hablar va a ser lo que sale en mi corazón. Y si mi corazón está lleno del Espíritu de Dios y el gozo y el agradecimiento a Dios, entonces eso va a hablar en mi boca. Eso es lo que la palabra dice aquí, que ya nosotros no podemos presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. ¿Entendemos, hermanos? Ahora dice, deben ser presentados a Dios como instrumentos de justicia para honra y gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Muy bien, continuamos. Entonces, el castigo del pecado bajo la ley era la muerte. Recuerden ustedes, ¿verdad? Dice la palabra, bajo 1 o 2 testigos, aquel que pecare, moría. Así era. Y Pablo les dice, entonces, ¿qué vamos a decir? Como no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces puedo pecar todo lo que yo quiera, pues siempre seré perdonado. Y he aquí, hermanos, una tremenda y grave, y vean que les hago énfasis, y grave equivocación en muchos cristianos. Por eso viven sus vidas desordenadamente y como si no hubieran sido perdonados sus pecados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, que estoy bajo la gracia y el Señor me perdona. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Dice que el Señor es perdonador para con nosotros. Pero, hay un pero y es muy importante. Y ya en otra ocasión les he hecho énfasis, les vuelvo a hacer una vez más. Pero, o sea, cuando yo peco inadvertidamente, la sangre de Cristo me limpia de ese pecado. Cuando yo peco deliberadamente y queriendo hacerlo, yo vengo delante del Señor, pido perdón. Si soy un verdadero hijo de Dios, el Señor me perdona también. Pero, aquí está el pero voy a recibir un castigo por ese pecado que yo estoy haciendo. Ahora, le estoy hablando de un pecado X por ahí, ¿verdad? Pero cuando yo estoy en el mismo pecado, haciéndolo día tras día y tras día y tras día, y cada vez más y más y más, ahí es donde yo tengo que preguntarme si verdaderamente soy un hijo de Dios. Porque la palabra dice que nosotros ahora ya no andamos, dice, ¿por qué? Por la carne, sino por el Espíritu. Si es, ¿verdad? Ojo con esto, si es que el Espíritu de Dios dice, de verdad está en usted o en mí. Ahí es donde tenemos que preguntarnos, hermanos. O sea, si el pecado es reincidente en nosotros, pues tenemos que entonces hacernos una pregunta si de verdad somos salvos. Porque el Hijo de Dios no practica el pecado, ya lo hemos visto, mis hermanos. Entonces, el hecho de estar bajo la gracia no me da a mí una libertad, ¿para qué? Para pecar todo lo que yo quiera, o como a mí me dé la gana, y hacer todo como lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque digo yo, vengo delante del Señor y Él me perdona. Oh, hermanos, vean la palabra del Señor, dice que el Señor al que ama lo disciplina, y también dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Hermanos, miren, la palabra es clara. No es que el Señor dice, sí, ay, sí, hijito, pecaste, nos da una palmadita, bueno, ya te perdoné, siga. Mucho cuidado con esto, hermanos. El Señor nos castiga. Y muchas veces nos va a castigar con aquella parte que más nos va a doler. Mucho cuidado con esto, ¿verdad? Entonces el hecho de estar bajo la gracia no es licencia para pecar, no, todo lo contrario, hermanos. Es licencia para agradar a Dios, para acercarnos a Él, para vivir una vida de santidad, una vida que le agrade a Él. Entonces, si alguno está en esta equivocación, pues que la palabra del Señor esta mañana te pueda sacar de esa equivocación.
Entonces, veamos dos cosas al respecto. Si yo, siendo hijo de Dios, peco por voluntad, Dios me disciplina y tendré consecuencia por mi pecado. Es lo que les acaba de decir, ¿verdad? Ahora, vean lo que dice la palabra en Job 5:17. Dice la palabra ahí: cuán dichoso, recordemos que dichoso es igual que bienaventurado, ¿verdad? Cuán dichoso o cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Es una advertencia para nosotros. Más bien dice, seamos dichosos cuando pecamos, porque cualquiera puede pecar. La palabra dice, mire que el que crea estar en lo más alto, que ya está en lo máximo, que ya él está completo, que ya no necesita nada más, que ya está, todo lo tiene. Mire que el que crea estar firme no se vaya a caer. Por eso, dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menospreciemos la disciplina del Todopoderoso. Y nos dice la palabra para que veamos, hermanos, que lo que les dije ahora de la ley, ¿verdad? Y el que la violaba y la muerte, dice Hebreos 10:28 al 31. Para que veamos lo que la palabra del Señor dice. Hebreos 10:28 al 31 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ya, hermano, por eso era que cada año el sacerdote tenía que entrar en el tabernáculo hasta el lugar y ofrecer sacrificios para que cubrir los pecados del pueblo, si no iban a morir, hermanos. Nadie pudo cumplir la ley, solo Cristo Jesús. Él la cumplió. Y el Señor nos dice, yo no vine a botar la ley, no vine a abrogarla, no vine a desecharla, vine a cumplirla. Por eso vean que dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Ojo, hermanos, acá. Vean qué dura es la palabra del Señor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado? No está hablando a inconversos, ¿no? Está hablando a hijos de Dios, a cristianos. Dice, y tenga por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, atención a la palabra del Señor. Atención a su palabra. Si el castigo de infringir la ley por 2 o 3 testigos era la muerte irremisiblemente, o sea, no había otra manera, no había escapatoria, no había condonación de deuda, nada, muerte. ¿Cuánto, vean, hermanos, cuánto mayor castigo piensas? Voy a parafrasearlo para que lo entendamos mejor. ¿Cuánto mayor castigo pensamos que mereceremos si pisoteamos al Hijo de Dios y si tuviésemos por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados e hiciésemos afrenta al Espíritu de gracia? Así, parafraseado, hermanos. Es tremendo, ¿verdad? Cuando por nosotros sea pisoteado el nombre y sea, dice, inmunda la sangre con la cual fuimos santificados. Mucho cuidado, hermanos. Todos tenemos que tener cuidado y venir delante de la presencia del Señor siempre para pedir su perdón, mis hermanos. Entonces, como les dije ahora, hermanos, bueno, si el pecado es parte de mi vida, entonces, bueno, yo debería de examinar mi condición de salvación. Si soy salvo o no. Romanos 6:14 dice, ¿por qué? Vean por qué les digo esto, hermanos. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ah? Libres del pecado, entonces vinimos a ser siervos de la justicia. Miraremos lo que significa ser un siervo de la justicia.
sin Dios somos esclavos del pecado y presentábamos nuestros miembros para servir al pecado. Pero ahora, debido a que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, debemos presentar a Dios nuestros miembros como instrumentos de justicia. Lo leímos en el verso 14 hace un momento. Si nos sometemos a Dios, seremos obedientes a la justicia de Dios. Entonces, verso 18 dice, hemos sido liberados del pecado, por lo tanto, hemos venido a ser siervos de la justicia. Vean que esto va en orden, hermanos. Esto nos lleva a vivir una vida de santidad. Pablo escribe lo siguiente, mis hermanos, en el verso número 22, ahí mismo en el capítulo 6. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, usted y yo que ahora hemos sido libertados por la sangre de Cristo, hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos ahora siervos de Dios y el fruto, nuestra mente, nuestra concentración, dice, debe ser la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que representa para el Hijo de Dios, mis hermanos. Muy bien, vamos concluyendo acá. Fuimos creados para crecer en santidad, hermanos. El capítulo 6 nos habla de esto, del perdón del pecado y siendo hechos siervos de la justicia. ¿Para qué? Para ir hacia la santidad cada día. Si nos encontramos creciendo, buscando llegar a la estatura de Cristo, si no estamos haciendo esto, pues entonces algo no está bien. Alguna de estas dos cosas ha sucedido. O hemos cedido el poder al poder dominante del pecado una vez más, hemos fallado en someternos a la justicia, o no podemos mantener nuestra mirada en las cosas de arriba y entonces vivimos de lo que ven nuestros ojos en este mundo. Así que atención a esto, ¿verdad? La vida de nosotros debemos de estar creciendo siempre para llegar a la estatura de Cristo. Si un hijo de nosotros, hermanos, no crece naturalmente, lo llevamos al doctor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo diagnostique. Ya tiene 3 años, 4 años y todavía anda gateando. Bueno, ¿qué pasó aquí? Y el doctor nos da un tratamiento. Si notamos una ausencia de crecimiento espiritual en nuestras vidas y estamos estancados y no crecemos, debemos de pedirle, hermanos, al Espíritu Santo que nos diagnostique. Y si le pedimos que lo haga, Dios revelará en nosotros esas áreas de inmadurez y entonces tendremos que poner todo nuestro empeño. ¿Para qué? Para que esas áreas sean sanadas por el Señor. Empezamos, ¿por qué? Por sacrificar aquellas cosas o pecados que nos estorban para vivir una vida de santidad. No es fácil para nada, no es fácil, pero tenemos la promesa de Dios de que Él estará con nosotros, de que Él nos ayudará. Gloria sea al Señor por esta palabra, mis hermanos, esta mañana. Bueno, casi termino predicando, ¿verdad? Pero es que esto está tan lindo, está tan precioso, está tan grande, hermanos, que el Espíritu lo toma a uno y uno se emociona. De ver todas estas cosas, de ver cómo el Señor ya nos santificó, nos justificó, nos salvó y ahora quiere que nosotros vayamos en una vida de santidad, mis hermanos. Como el pecado ya no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia de Dios. Dios bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias y que la palabra del Señor pues le pueda hacer crecer un poco más en este peregrinaje que llevamos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga por nosotros y estemos delante de su presencia. Les habló el pastor Alexis Arias. Dios los bendiga grandemente esta mañana. Bendición.